haberim. Vengas en buena hora al Ladino 21, el católico electrónico del Ladino en el siglo 21. Yo soy Alper Tansel y aquí Carlos Yebra López. Muy bueno. ¿Cómo estás? ¿Qué Javier? Todo bueno, merci mucho, Carval. Ahora yo voy a demandarte tres demandas. Uno, ¿cómo te empezaste la Ladino? ¿Cómo me ambesí la lengua? Y La dunque, lengua. esto es una historia muy lunga, ma la haré corta. Dunque, en 2014 estaba presentando un libro en Yad Vashem, en Israel. Y hicieron un programa de evenimientos para esta presentación. Y en este programa de evenimientos había un concierto de Yasmina Levy. Y ella se metió a cantar la cantica Adio querida. Adio. Y dunque, cuando se metió a cantar, yo dije de mí para mí, ¿de qué adio sin la summer? ¿De qué querida con K? Esto no es español bueno, esto no es español Jaliz. Y le demandé a alguno, ¿ande se empezó español esta manceba? Y me dijo, no es español, es ladino. Y dije, ¿cuál es el ladino? ¿De dónde para dónde? Oh, el ladino es la lengua de los judíos que fueron arronchados de la península ibérica a la fin del siglo XV. Ah, qué interesante. Y me metí a empezarme el ladino, me registré en Ladino Comunità, empecé el doctorado en New York y contacté traverso Ladino Comunità a Beni Aguado, saludicos a Rachel Amado y Beni Aguado, y con él me empecé el solitreo y a meldar en Rashi. Y a pagar, Ancina me lo empecé. Bueno. ¿Y cuál estás haciendo para adelantar la lengua? Estoy haciendo un carar de laboro. Este arroz lleva mucho caldo. Entonces, el proyecto principal que tengo seguro es Ladino 21. Es este archivo digital que se topa en YouTube, donde la gente puede sentir cómo se habla el ladino en el siglo XXI. Ahora de esto, apunto que di un libro que se llama Ladino on the Internet, Sefarad 4. Y tengo más proyectos, por ejemplo, quitimos este chatbot que se llama Estrellica, que sabe culanear ladino. El advertisement. Con esto podés abaixar el libro de Valdés y meldarlo en el Ladino on the Internet, Sefarad 4, más seguro que ya lo meldates. ¿Cuál es lo que te conté? Qué buena vida. ¿Y cuál lo pensas del avenir del ladino? Pienso que es menester a responder de un punto de vista optimista, porque si somos optimistas, el ladino nunca no se va a dirigir. Vamos a encorajar a que la gente laboren y lasdren para el avenir de la lengua. Y Ancina, con estos esfuerzos, nunca no se dirigirá, aunque cale ser optimistas y hablar de manera positiva de lo que toca al avenir de la lengua. El ladino nunca no se va a dirigir. Tenemos a gente manceba que se lo están empezando, como propio tú, que tienes, ¿cuántos años tienes? ¿18? Sí. Mashallah. Tienes todo el avenir en delante. Mancevico. Y aunque no se dirigirá, ya hay una nueva generación que se lo está empezando, que lo quiere practicar, Italo Felizardo también, y Kenan Cruz, y todo este modo de gente, y Juan Sánchez, y los Bilbilicos, y todos estos proyectos de gente manceba que se lo están empezando y lo están hablando muy bueno. Entonces seguro que vamos a tener ladino por 100, 200 años y muchos más, inshallah. Las gentes quieren cuadrar la lengua. Quieren cuadrar la lengua. Y también quiero decir merci mucho a Jackie, un otro mancebico venezolano. Jackie, cale que... Sin Jackie no sería imposible de encontrarte. Ancina es Jackie que aprontó y atacanó todo el canal de venimiento que estamos haciendo aquí en Izmir y en Cheshme, y dunque merci mucho, caro Jackie. Merci mucho, Alp. Merci mucho, Carlos. Seguro. Y esperamos que vuestra visita tenga muchas y muy hermosas hermanas, inshallah.